Mi padre reclamó 7 casas de vacaciones en la corte mientras mi madre decía que yo no merecía nada. Luego el juez abrió mi carta y se rió. Mi padre se enderezó la corbata mientras el alguacil todavía estaba llamando a la sala al orden. Noté la corbata primero porque he pasado 32 años notando las pequeñas actuaciones de confianza de mi padre, los gestos específicos y preparatorios de un hombre que cree que la compostura es lo mismo que ganar, y que ganar es simplemente cuestión de entrar a una sala de la manera correcta. La corbata era Hermès, azul marino con un patrón geométrico. La había usado en el funeral de mi abuela 11 días antes, lo cual me decía que consideraba el día de hoy una ocasión igualmente significativa. Charles Whittaker se sentó en la mesa del demandante en la sala 4 del Tribunal de Circuito del Condado de Monroe, con su abogado Graham Phelps a su lado, y su esposa, mi madre Diane, al otro lado, y el arreglo particular de sus cuerpos comunicaba todo sobre cómo habían evaluado esta mañana. Estaban juntos, tenían un abogado. El abogado tenía una carpeta de 3 pulgadas de grosor. La postura de mi padre decía, esto ya está resuelto, solo estamos aquí por la formalidad. La sonrisa de mi madre decía lo mismo, dirigida a nadie en particular. La sonrisa de una mujer que ha estado actuando la gentileza durante tanto tiempo que se ha convertido en su expresión de descanso. Yo me senté en la mesa opuesta, sin abogado. Quiero explicar esa elección, porque la gente ha preguntado, y la explicación importa. Había hablado con 2 abogados en las semanas previas a esta audiencia. Ambos habían revisado el documento de cesión en el que mis padres se apoyaban, el papel notariado con lo que parecía ser mi firma, cediendo todo mi interés en el Whittaker Coastal Trust, y ambos habían dicho versiones de lo mismo. Esto es complicado. El documento es válido en apariencia. Vas a necesitar establecer tu caso con cuidado. Iba a tomar tiempo. Tiempo que no tenía, porque las distribuciones del fideicomiso habían sido suspendidas en espera de esta audiencia, y yo estaba viviendo de ahorros que se movían en una sola dirección. Así que me senté sola. Llevaba puesto el mismo vestido que había usado en el funeral de mi abuela, negro, sin adornos, el vestido que había comprado para un propósito específico y que, desde su muerte, no se había sentido bien guardar. Lo usé porque Margaret Whittaker merecía estar en la sala, porque ella era, en un sentido muy real, la razón por la que yo estaba ahí, porque había sabido algo que yo apenas estaba empezando a entender, que la evidencia, adecuadamente preservada, llega exactamente cuando se necesita. La carpeta sobre mi mesa contenía un sobre sellado. Graham Phelps no lo miró. Estaba demasiado ocupado ordenando sus propios papeles, con la satisfacción visible de un hombre que ha llegado a un tiroteo tras confirmar que la otra parte está desarmada. Estaba equivocado sobre lo de desarmada, pero todavía no lo sabía. Necesito llevar los 8 años atrás, porque la sala de la corte no sostiene su forma sin todo lo que vino antes. Mi abuela, Margaret Whittaker, construyó el Whittaker Coastal Trust durante 23 años con la inteligencia paciente y específica de una mujer que había crecido pobre en el centro de Florida. Se había casado con un hombre que sabía construir cosas. Siempre decía que mi abuelo podía construir cualquier cosa de la nada, lo cual era cierto para las casas y, al parecer, también para los negocios, y que entendía, desde adentro, lo que realmente requería la seguridad financiera, no la actuación de ella, la sustancia. El fideicomiso poseía 7 propiedades a lo largo de los cayos de Florida, no los cayos glamorosos de las revistas, los cayos prácticos, los cayos de trabajo, un tramo de costa que Margaret había identificado en los años 80 como infravalorado y había comprado con cuidado a lo largo de 15 años a precios que ahora parecerían incomprensibles. Cada propiedad era un alquiler vacacional, gestionado como un portafolio, generando ingresos que habían sostenido los últimos años de vida de mi abuela y que estaban destinados, por su diseño, a sostener a la siguiente generación de la familia. Mis padres siempre habían hablado del fideicomiso de la manera en que la gente habla de una herencia que ya considera suya, con familiaridad de propietario, con la asunción casual de una propiedad eventual, con la impaciencia específica de la gente que está esperando a que alguien más termine de morir para que pueda comenzar la conversación real. Mi abuela había visto esto, lo había estado viendo durante mucho tiempo. Cuando tenía 24 años y acababa de terminar una carrera en gestión hotelera, que mi padre describió en ese momento como una opción práctica para alguien sin opciones más ambiciosas, mi abuela me preguntó si quería administrar las propiedades, no gestionarlas bajo alguien más, administrarlas, manejar a los proveedores, los calendarios de mantenimiento, los inspectores de seguros, los calendarios de alquiler, las relaciones con los huéspedes, las renovaciones de permisos, todo, a cambio de una cuota de administración y mi posición como beneficiaria nombrada en el fideicomiso. Dije que sí porque tenía 24 años y sabía trabajar y confiaba en mi abuela de la manera en que confías en una persona que siempre ha sido exactamente lo que dijo que era. Me mudé a Los Cayos. 8 años es mucho tiempo para hacer algo con todo tu cuerpo. Reparé techos después de huracanes, 2 veces. La segunda, un categoría 3 que destruyó 4 de los 7 muelles y requirió 12 semanas de reconstrucción que supervisé personalmente, durmiendo en el piso de la oficina de la propiedad principal durante 2 semanas en temporada alta porque la situación de gestión requería a alguien presente a todas horas. Negocié contratos con proveedores. Manejé reclamos de seguros con el vocabulario específico de alguien
alguien que había aprendido por experiencia que los ajustadores de seguros responden a la documentación y no a la urgencia. Mantuve relaciones con las oficinas de permisos de 3 jurisdicciones del condado. Mis padres vinieron para la reapertura del muelle. Mi padre se paró al final de la madera nueva con una camisa polo y mi madre sostuvo una copa de prosecco y se tomaron fotografías. Yo estaba en 2 de las fotografías. En ambas estaba en el fondo, ligeramente fuera de cuadro, con ropa de trabajo. No me importó en ese momento, me importó después. La primera señal de que algo había cambiado llegó al 4º año del acuerdo, cuando mi padre comenzó a asistir a reuniones del fideicomiso a las que antes no había asistido. Siempre había sido nombrado fideicomisario junto a mi abuela. Una formalidad, me había dicho ella, la estructura estándar para un fideicomiso familiar, pero había ejercido ese papel de manera teórica en lugar de activa durante todo el tiempo que yo había estado involucrada. Luego empezó a aparecer, para revisar las distribuciones de alquiler, para preguntar sobre los contratos con proveedores, para solicitarme contabilidad detallada en plazos de los que no se me había avisado con anticipación, lo que significaba que estaba produciendo documentación bajo presión que habría podido entregar cómodamente con una semana de aviso. Me dije que era su derecho. Era fideicomisario. El fideicomiso era un asunto familiar. Me dije muchas cosas. La segunda señal fue una llamada telefónica de mi abuela en la primavera del 5º año, a las 7 de la mañana, lo cual era inusual porque Margaret era una persona de las 9. ¿Estás guardando copias de todo? Dijo. Sí. Dije, porque lo estaba. Tenía un sistema de documentos para las propiedades, organizado por propiedad y trimestre, todo respaldado. Guárdalas en otro lugar también, dijo. No solo en el sistema de la propiedad. Le pregunté qué quería decir. Se quedó callada un momento. Solo guarda copias, cariño. Tus propias copias. Empecé un archivo separado esa mañana en un disco duro que guardaba en mi apartamento en Key Largo. Cada contrato con proveedores, cada permiso, cada reclamo de seguro, cada informe de contabilidad trimestral que había preparado. 8 años de documentación, organizada por propiedad y fecha, existiendo en un sistema que era mío y no accesible a través de la red compartida del fideicomiso. La tercera señal fue el mensaje de mi hermano Preston. Preston es 3 años mayor que yo y siempre ha ocupado la posición específica en nuestra familia de la persona que sigue la corriente, no cruel, no calculador, sino complaciente de la manera en que la gente es complaciente cuando ha determinado que la complacencia es el camino de menor resistencia y ha organizado su vida en torno a esa determinación. Me llamó un martes de noviembre, 2 años antes de la muerte de mi abuela, y dijo, papá me pidió que firmara unos papeles. Realmente no los leí. ¿Te habló sobre alguna reestructuración del fideicomiso? Dije, ¿qué papeles? Preston dijo, no sé exactamente. Muchas páginas. Dijo que era para fines fiscales. Llamé a mi abuela. No contestó ese día. Me devolvió la llamada la mañana siguiente y dijo, no te preocupes por eso. Lo estoy manejando. Y luego dijo algo más. Algo que guardé sin entenderlo del todo hasta mucho después. Quiero que sepas que veo todo lo que has hecho. Todo. Y no se va a desperdiciar. 8 meses después, la diagnosticaron. Margaret Whittaker murió un martes por la mañana en marzo, en la casa en tierra firme donde había vivido durante 40 años, con vista al agua cerca de la cual había pasado su vida trabajando. Murió con la compostura específica de una mujer que había arreglado sus asuntos. No sabía, en ese momento, con cuánta minuciosidad los había arreglado. Manejé hasta la casa de mis padres en Coral Gables el día después del funeral. Mi padre ya estaba en su oficina con Graham Phelps. Mi madre estaba en la cocina siendo cortés con los parientes. El ambiente tenía la cualidad de una transición más que de un duelo. El negocio familiar avanzando, el papeleo siendo ordenado, la maquinaria de la herencia empezando a girar. 3 días después de eso, Graham Phelps me envió un correo electrónico con un archivo adjunto. El archivo adjunto era un documento titulado Cesión de Interés Beneficiario, Whittaker Coastal Trust. Tenía 4 páginas. En la parte inferior de la 4ª página, en un bloque de firma identificado como Nora C. Whittaker, beneficiaria, había una firma. Se suponía que era la mía. Nunca la había firmado. Me quedé mirando el documento en mi computadora portátil durante mucho tiempo. Pasé por las etapas por las que pasas cuando te encuentras con algo que tu cerebro no está inmediatamente preparado para clasificar como real. La doble lectura, la búsqueda de explicaciones alternativas, la revisión mental de cada firma de documentos en la que había participado en los últimos años, el intento de localizar un contexto en el que esto tenga sentido. No había ningún contexto. No había firmado un documento cediendo mi interés en el fideicomiso. No se me había pedido que firmara uno. No había tenido una conversación en la que se propusiera, discutiera o insinuara tal cesión. La firma en la página era una representación de mi nombre, similar a mi firma real de la manera en que una copia de una fotografía es similar a la fotografía original, es decir, reconocible en estructura, equivocada en todas las formas que realmente importan. Se me enfriaron las manos, cerré la computadora portátil, la volví a abrir. Fotografié cada página del documento con mi teléfono. Me envié las fotografías a mi propio correo. Las envié al archivo del disco duro. Luego llamé a la abogada de mi abuela. Se llamaba Patricia Solis.
Solis. Era socia principal en un despacho en Tallahassee, que había manejado los asuntos legales de Margaret Whittaker durante 14 años, y contestó el teléfono ella misma cuando llamé, lo cual me dijo que había estado esperando la llamada. Señorita Whittaker, dijo, me preguntaba cuándo te comunicarías. Le conté sobre el documento de sesión. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, necesito que vengas a Tallahassee. Manejé al día siguiente. La oficina de Patricia Solis estaba en el tercer piso de un edificio cerca del Capitolio, y ella tenía 61 años, con lentes de lectura y la quietud particular de alguien que ha estado en salas con información difícil durante mucho tiempo y ha aprendido a sostenerla sin que la conmueva. Me dijo que mi abuela había ido a su oficina sola, 6 semanas antes de morir. No estaba lo suficientemente bien como para conducir, dijo Patricia. Tomó un servicio de auto. No les dijo a tus padres que venía. Mi abuela había llevado documentos, sus propios documentos, registros del fideicomiso, registros bancarios, una muestra de escritura que había obtenido haciendo que un perito calígrafo comparara sus firmas conocidas a lo largo de varios años. Había llevado una grabación de video en una pequeña tableta, que ella misma había hecho con la ayuda de una vecina, en la que declaraba sus intenciones clara y directamente frente a la cámara. Y había llevado una carta, sellada, escrita a mano en su papelería personal, dirigida a Patricia Solis con instrucciones de cuándo y cómo debía entregarse. Me dijo Patricia, que creía que tus padres iban a intentar removerte del fideicomiso. Me dijo que tenía razones para creer que se producirían documentos alegando que habías cedido tu interés. Me dijo que quería asegurarse de que, si eso ocurría, hubiera un registro de sus intenciones que fuera anterior a cualquier documento de ese tipo. La miré. Lo sabía, dije. Lo había sabido durante algún tiempo, dijo Patricia. No sabía exactamente cuándo o cómo, pero conocía la forma general de lo que venía, y se preparó. Patricia asintió. Pasó las últimas 6 semanas de su vida, dijo, asegurándose de que si alguien falsificaba un documento a tu nombre, la evidencia para desmentirlo ya estaría esperando. Contraté a un abogado para la audiencia. Quiero ser precisa. No me senté en esa sala del tribunal sin apoyo legal. Había consultado extensamente con Patricia Solis en las semanas previas a la audiencia, y ella me había conectado con un especialista en litigios de fideicomisos, llamado David Caraway, 26 años en disputas de patrimonios y fideicomisos en Florida, quien había revisado el documento de sesión falsificado y la contradocumentación, y me había dicho, en el lenguaje específico de alguien que ha evaluado casos durante mucho tiempo, este es uno de los documentos fraudulentos, más limpios que he encontrado y uno de los casos más claros de contradocumentación preventiva que jamás he visto. Tu abuela fue minuciosa. David y yo habíamos tomado una decisión estratégica sobre la audiencia. Yo aparecería como no representada. No porque lo estuviera, sino porque toda la postura de Graham Phelps se construía sobre la suposición de una victoria fácil, y un oponente seguro de sí mismo enfrentando a una demandada aparentemente sin representación se comporta de manera diferente a un oponente seguro de sí mismo, enfrentando a un abogado con 26 años aparecería como no representada. No porque lo estuviera, sino porque toda la postura de Graham Phelps se construía sobre la suposición de una victoria fácil, y un oponente seguro de sí mismo enfrentando a una demandada aparentemente sin representación se comporta de manera diferente a un oponente seguro de sí mismo, enfrentando a un abogado con 26 años de experiencia sentado en la galería, con una carpeta en el regazo. David estaba en la galería. Graham Phelps no lo sabía. La audiencia comenzó a las 9. Graham Phelps presentó el documento de sesión con la confianza ensayada de un hombre que ya le ha mostrado a una corte un documento válido en apariencia antes, y entiende la mecánica de cómo funciona eso. Guió al juez Benton a través de la estructura del documento, la notarización, la firma del beneficiario, el lenguaje legal de la sesión, citó jurisprudencia, fue minucioso. El juez Raymond Benton, 31 años en el estrado, los últimos 12 en el tribunal de circuito, un hombre cuya reputación entre los abogados de patrimonios de Florida yo había investigado y encontrado descrita consistentemente como paciente, preciso y muy difícil de manipular, escuchó con sus lentes de lectura puestos, revisando el documento mientras Graham lo explicaba. Mi padre se sentó en la mesa del demandante con la postura de un hombre en posesión del resultado. Mi madre sonrió. Señorita Whittaker, dijo el juez Benton volviéndose hacia mí. Tiene algo que presentar. Metí la mano en mi carpeta. Saqué el sobre sellado. Patricia Solis me lo había entregado 2 semanas antes, momento en el cual había estado en el almacenamiento seguro de documentos de su despacho durante 6 semanas, recibido de mi abuela, registrado, inicializado y retenido sin abrirse. La cadena de custodia estaba documentada en el registro de admisión del despacho, que también estaba en mi carpeta. La sonrisa de mi madre no desapareció. Vaciló. Un pequeño titubeo, del tipo que ocurre cuando una expresión facial que se ha mantenido como una posición fija se encuentra con algo para lo que no estaba preparada. Esta carta fue escrita por mi abuela 4 días antes de su muerte, dije. Ha estado bajo la custodia segura de su abogada de Tallahassee, Patricia Solis, desde que fue entregada. La recibí de la oficina de la señorita Solis el mes pasado, después de la presentación del documento
documento de cesión por parte del abogado contrario. Graham se puso de pie de inmediato. Objeción. Su señoría, este documento no ha sido producido en el descubrimiento de pruebas. No era necesario que se produjera en el descubrimiento de pruebas, dije, porque el documento de cesión al que responde fue presentado después de la ventana de descubrimiento. Había practicado esa frase con David Carraway 6 veces. El juez levantó una mano hacia Graham. Revisaré la carta antes de dictaminar sobre su admisibilidad, dijo. Señorita Whittaker, acérquese. Caminé hacia el estrado. Le entregué el sobre. Lo abrió con cuidado. El cuidado deliberado de un juez que entiende que la forma en que manejas un documento comunica algo sobre cómo consideras su contenido. Desdobló las páginas. Había 3, con la letra de mi abuela. La cursiva específica y clara de una mujer que había sido educada en la década de 1950 y había escrito a mano toda su vida, que nunca había confiado en las máquinas de escribir para transmitir su verdadero significado. Leyó la primera página, luego la segunda, luego se rió. Quiero ser precisa sobre la risa. No fue una risita judicial cortés y contenida. Fue una risa genuina, corta, involuntaria. La risa de un hombre que ha leído 31 años de documentos en una sala de tribunal y acaba de encontrarse con algo que lo sorprendió. Sorpresa real, del tipo que no se actúa. Mi padre se puso rígido. Las manos de mi madre fueron al borde de la mesa. El juez Benton bajó sus lentes y miró por un momento al techo. Luego miró a mis padres. Bueno, dijo, muy en voz baja. Esto es interesante. Miró la tercera página. Sabían, dijo, dirigiéndose directamente a mis padres, que Margaret incluyó una muestra de escritura, registros bancarios y una transcripción de video con esta carta. Las manos de mi madre se apretaron en el borde de la mesa. Eso es imposible, susurró. Fue lo incorrecto que decir. Los ojos del juez se movieron hacia ella en la palabra imposible, y algo en su expresión se asentó en la atención específica de un juez al que se le acaba de dar información útil sobre el estado de conocimiento de alguien. Leyó en voz alta, extractos de la carta. La voz de mi abuela, en la entrega judicial cuidadosa de Raymond Benton, que de alguna manera la hacía más real, en lugar de menos. La distancia de la boca de un desconocido llevando lo que ella había escrito le daba un peso que escucharlo en su propia voz tal vez no habría tenido. Había escrito que sospechaba que mis padres estaban ejerciendo presión para alterar la estructura del fideicomiso. Había escrito que había discutido esta preocupación con Patricia Solis y había decidido preservar documentación de sus verdaderas intenciones. Había escrito, específicamente y sin ambigüedad, que yo nunca debía ser removida como beneficiaria y que cualquier documento que alegara que había cedido mi interés debía presumirse fraudulento a menos que fuera validado por un examen forense de documentos. Había escrito, conozco a mi hija Nora, conozco su letra, conozco la forma en que forma las letras de su nombre. Si existe un documento que alega que ella renunció a lo que se ganó, no tendrán que buscar mucho para encontrar la falsificación. Había escrito, Nora no abandonó a esta familia. Esta familia falló en ver lo que ella estaba haciendo. Eso es algo diferente. Y no permitiré que esa distinción se borre. La sala estaba en silencio. Graham Phelps tenía una expresión que no le había visto antes. No pánico, no derrota, sino la recalibración específica de un hombre que está procesando información que cambia su evaluación del caso que está presentando. El notario listado en el documento de cesión, dijo el juez Benton, dejando la carta y consultando los registros adjuntos que mi abuela había incluido. Es Dennis Carver. Levantó la vista. Según los registros de la base de datos de notarios adjuntos a esta carta, Dennis Carver murió 14 meses antes de que este documento supuestamente se ejecutara. El sonido que hizo mi madre no fue un jadeo, fue más silencioso que un jadeo, más interno. El sonido de una estructura colapsando desde adentro, no el golpe de algo externo golpeándola, sino el asentamiento de algo que ha perdido su cimiento. Mi padre se volvió hacia Graham. La sala estaba demasiado silenciosa para que el susurro viajara solo tan lejos como él pretendía. Arregla esto. Los ojos del juez Benton se movieron hacia él con la atención sin prisa de un hombre que tiene todo el tiempo que necesita. Señor Whittaker, dijo, le pido que no se comunique con su abogado de una manera que sea audible para la corte. Mi padre se quedó muy quieto. La pluma del juez se movió. Congeló las 7 propiedades. Cada transferencia, cada distribución de alquiler, cada arreglo hipotecario pendiente. Ordenó una contabilidad completa de 5 años de la actividad financiera del fideicomiso, que debía producirse dentro de 60 días. Anotó para el registro la discrepancia en la línea de tiempo del notario e indicó que el documento sería remitido para examen forense. Fue entonces cuando mi hermano se puso de pie. Preston Whittaker es 3 años mayor que yo y ha pasado la mayor parte de su vida adulta en la postura cuidadosa de alguien que ha decidido que seguir la corriente es más fácil que oponerse. No digo esto como una condena. He tenido años para entender el mecanismo de ello.
la forma en que las familias crean roles y las personas los habitan y el habitarlos se convierte en la persona. Preston había habitado su papel durante tanto tiempo que yo había dejado de esperar algo de él. Se puso de pie desde la galería, no desde la mesa del demandante, desde la galería, donde había estado sentado con la cualidad distante y no involucrada de un familiar que asiste a un procedimiento que esperaba que se resolviera antes del almuerzo. Su señoría, dijo, necesito hablar. Mi madre se dio la vuelta. Su voz era baja y plana, y contenía algo que no era del todo una orden, y no era del todo una súplica. Siéntate, Preston. Él la miró. Medía 1,80 m y tenía 51 años, y en ese momento no parecía ninguna de esas dos cosas. Parecía la versión de sí mismo que había existido antes de que el seguir la corriente se volviera estructural, la versión que me había llamado un martes para preguntarme sobre unos papeles que no había leído, la versión que había conocido a Denise Carver. Miró a mi madre, luego me miró a mí, luego miró al juez. Firmé algo, dijo. Mi padre me dijo que era un formulario fiscal relacionado con la reestructuración del fideicomiso, pero vi el nombre de mi hermana en él. Creo que mi firma puede haber sido usada como testigo en el documento de sesión. La sala no estalló, no se llenó de ruido. Hizo lo contrario. Se volvió más silenciosa de lo que ya había estado. Una profundización específica del silencio que ocurre cuando algo verdadero e inesperado se ha dicho en una sala llena de gente que no lo esperaba. El rostro de mi padre se puso gris, no pálido, gris. El gris específico y drenado de un hombre del que la sangre se ha ido con propósito. El juez Benton ordenó a Preston que subiera al estrado de testigos. Testificó durante 47 minutos. Describió los documentos que le habían dado para firmar. No le habían dado tiempo para leerlos, dijo. Le habían dicho que era administrativo y urgente, y había confiado en la palabra de su padre. Describió el periodo después de que me removieron de las distribuciones del fideicomiso. Había recibido pagos de alquiler aumentados, admitió, sin que se le dijera la razón. Dijo que no había hecho preguntas porque mi padre le había dicho que yo era inestable, y había hecho reclamos contra el fideicomiso que la familia estaba manejando internamente. Inestable, repitió el juez. Esa fue la palabra que usó, dijo Preston, y usted le creyó. Preston se quedó callado un momento. Quería creerle, dijo. Conocía a Nora, sabía que no era inestable, pero era más fácil creerle que hacer más preguntas. ¿Por qué está hablando ahora?, preguntó el juez. Preston miró la mesa. Porque conocía a Denise Carver, dijo. Era una notaria que trabajó para la familia durante años. Murió antes de que pasara todo esto. Cuando escuché ese nombre, supe lo que significaba. Hizo una pausa. Y porque Nora merecía algo mejor de mí de lo que obtuvo. El juez Benton se volvió hacia Graham Phelps. ¿Su oficina preparó el documento de sesión? Graham dudó. Había estado callado la mayor parte de la audiencia de la manera de alguien que ha estado recalculando su posición desde que se leyó la carta y ha llegado a una posición que no le gusta, pero puede ver claramente. Miraba la mesa, no a mi padre. No, su señoría, dijo. El documento nos fue proporcionado por el señor Whittaker. Se nos pidió que lo presentáramos como parte del procedimiento del fideicomiso. La cabeza de mi padre se volvió hacia él con la violencia controlada de una persona que acaba de ser abandonada por alguien en quien confiaba. Graham no le devolvió la mirada. ¿Tuvo alguna preocupación sobre la autenticidad del documento?, dijo el juez. Graham se quedó callado un momento demasiado largo. Debía haberlo examinado con más cuidado, dijo. El juez Benton hizo una anotación. Remitió el asunto a la oficina del fiscal general del estado. La remisión cubría fraude, falsificación, perjurio y explotación de un adulto mayor. Esa última categoría, explotación de un adulto mayor, tiene un peso legal específico en Florida, donde la protección de las personas mayores contra la manipulación financiera por parte de familiares ha sido elevada en el estatuto. Mi abuela tenía 81 años cuando murió. Mi padre era un fideicomisario nombrado. Los patrones de conducta que revelaría la contabilidad de 5 años eran, como David Carraway me explicó después en el pasillo, la definición del libro de texto del estatuto. Mi madre lloró en silencio durante la remisión, una mano sobre la boca, la postura específica del dolor contenido. Había usado esta postura toda mi vida, en conversaciones difíciles durante la cena, en momentos en que mi padre era desagradable conmigo de maneras que ella elegía no abordar, en cada ocasión en que la expresión de angustia era la herramienta más disponible. Sus lágrimas siempre habían sido instrumentos de gestión. Esta vez, nadie en la sala se acercó a ellas. Mi padre ya estaba en su teléfono antes de que la sesión se cerrara formalmente. Lo observé desde mi mesa. La forma en que un hombre sale de una sala cuando está llamando a la siguiente persona que necesita y calculando con qué le queda por trabajar. La corbata seguía derecha. La postura seguía correcta. Pero la sala ya no era suya. El examen forense de documentos tomó 6 semanas. El informe, producido por una perito examinadora de documentos designada por el tribunal llamada la Docker Vivian Carter,
24 años en análisis forense de documentos, certificada por la Junta Estadounidense de Peritos Forenses en Documentos. Tenía 14 páginas. Concluyó que la firma en el documento de sesión no era la mía. Citó 17 puntos específicos de desviación de mis ejemplares de firma conocidos. Notó la ausencia de los microtemblores característicos de la producción espontánea de firmas, sugiriendo que la firma había sido producida lenta y deliberadamente, en lugar de naturalmente. La discrepancia en la marca de tiempo del notario, el sello de Denise Carver en un documento ejecutado 14 meses después de su muerte, fue confirmada por el registro de notarios del condado y su certificado de defunción. La investigación del fiscal general del estado se abrió formalmente 30 días después de la remisión de la audiencia. No voy a contarles el resultado de esa investigación, porque está en curso y David Carraway me ha aconsejado no hablar de detalles mientras esté activa. Lo que puedo decirles es que las 7 propiedades permanecen congeladas, que la contabilidad de 5 años ha sido producida y está siendo revisada por un examinador financiero designado por el tribunal, y que las partes relevantes han contratado abogados de defensa criminal, lo cual es información que se hizo pública a través de presentaciones judiciales y que por lo tanto puedo referenciar. Mi hermano Preston está cooperando con la investigación. Él y yo hemos hablado 2 veces desde la audiencia. La primera vez puedo referenciar. Mi hermano Preston está cooperando con la investigación. Él y yo hemos hablado 2 veces desde la audiencia. La primera vez fue difícil de la manera específica en que son difíciles las conversaciones que contienen tanto responsabilidad real como afecto real, y todavía no está segura de cómo sostener ambos a la vez. La segunda vez fue más fácil. Todavía no sé qué llegaremos a hacer Preston y yo desde aquí, si el seguir la corriente de su vida puede revisarse en algo más, si lo que hizo en esa sala del tribunal es el comienzo de una versión diferente de él o un acto aislado de conciencia. Estoy sosteniendo esa pregunta con paciencia en lugar de urgencia, que es algo que he estado practicando. Me mudé de vuelta a Los Cayos 6 semanas después de la audiencia. Las propiedades son mías para administrar de nuevo, bajo supervisión judicial en espera de la resolución de los procedimientos, y el trabajo familiar de ellas, las llamadas a proveedores, los calendarios de mantenimiento, la preparación de inspecciones, las comunicaciones con huéspedes, se asentó a mi alrededor como algo que vuelve a su forma después de haber sido comprimido. Caminé por el muelle de la propiedad principal mi primera mañana de vuelta, el muelle que Red y yo habíamos reconstruido después del segundo huracán, las 12 semanas de reconstrucción, las noches en el piso de la oficina. El agua tenía el azul verdoso particular de Los Cayos por la mañana, y los pelícanos hacían lo que hacen los pelícanos, y la luz era la luz que mi abuela había identificado 40 años antes, como la razón por la que estos cayos en particular, esta costa en particular, valían lo que había pagado por ellos. Tenía razón sobre la luz, tenía razón sobre muchas cosas.